que es de un universo, yo voy a tomar una muestra. Sobre esa muestra voy a hacer una conclusión, voy a obtener seguridad razonable para llegar a hacer una conclusión de auditoría. Entonces, aquí es donde ya, basado en esta muestra, voy a aplicar lo que son los dictámenes. Recuérdense ustedes que el muestreo se realiza en la etapa de planificación. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a establecer cuántos documentos voy a revisar, en qué momento, y aquí es donde yo planifico los procedimientos. Entonces, desde la planificación, yo efectúo el muestreo de auditoría. Los elementos que pues debo de considerar o que la norma pide que se consideren para tomarlo como válido son los siguientes. Primero, que la muestra sea razonable, ¿verdad? O sea, que tenga los elementos de atributos que cumplan con lo que yo voy a verificar. Que tenga representatividad de un universo. Si el tamaño de la muestra, ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un volumen de transacciones de 10,000 documentos, pero voy a revisar 100, creo que ahí ya no tenemos muy clara la representatividad. O sea, ahí es donde yo tengo que establecer adecuadamente un tamaño de la muestra, por ejemplo. ¿Qué más? Que cumpla con la norma, que es lo que estamos viendo, y que se incluya como evidencia en papeles de trabajo. ¿Cómo voy a incluir el muestreo como evidencia en papeles de trabajo? En la planificación. En ese momento yo incluyo el muestreo antes de elaborar el programa de auditoría, porque el muestreo me va a decir a mí cuántos documentos o cuánta información voy a revisar, y por lo tanto en el programa de auditoría va a quedar establecido cuánto tiempo me voy a llevar en hacer esa revisión. Por eso es de que el muestreo se realiza en la planificación, no en la ejecución. ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Todo claro, muy bien. Muy bien. Bueno, sigamos. Les decía entonces que el método de muestreo hay dos, el no estadístico y el estadístico. Ahí está la definición de cada uno de ellos. El no estadístico dice que según su capacidad y experiencia. No hay una base técnica, no hay un fundamento técnico sobre el cual se soporte esa determinación, pero es un método válido. Al igual, pues el estadístico es aquel tipo de muestreo en el cual la determinación del tamaño de la muestra, la selección de las partidas que integran y la evaluación de los resultados se hace basado en métodos matemáticos, en cálculos de probabilidades para su aplicación, y que requiere que existan dos condiciones importantes. O sea, aquí para aplicar esto tengo que tener dos condiciones importantes. Masividad del universo, o sea, tiene que ser un universo grande de transacciones, ¿verdad? Por ejemplo, pongámonos a pensar en McDonald's, ¿cuántas facturas hacen en un año, no? O sea, si en un día puede generar miles de facturas, no digamos en un año. Tiene que haber homogeneidad o uniformidad del universo, significa que las facturas, los recibos, los cheques tienen las mismas características, porque tienen que ser de la misma forma en que yo voy a hacer la calificación. Por otro lado, entonces, un objetivo específico del muestreo, primero, me disminuye costos, porque claramente no voy a hacer una revisión al 100%, sino que voy a hacer una revisión basado en una muestra. Por lo tanto, esa muestra tiene que ser adecuadamente seleccionada, ¿no? Para poder yo establecer razonabilidad de información o de saldos. Permite rapidez en la práctica de auditoría y asegura exactitud en las conclusiones a las cuales se quiere llegar con base al trabajo de auditoría, y revisar las cuentas establecidas en el estado de situación financiera. Entonces, claramente el muestreo es una técnica que sí aplicamos en auditoría porque hago una evaluación a menos del 100%, y por lo tanto la norma 530 es la que me da la forma y los procedimientos de cómo puedo yo desarrollar este muestreo. Ahora bien,
Vamos a ver ciertos conceptos básicos que ustedes tienen que aprender y conocer para poder aplicar la base de muestreo en estos casos, ¿verdad? Primero, población universo, pues es el conjunto de partidas de donde se extrae la muestra. Ya sabemos que de ahí va a salir la muestra. La muestra, por otro lado, es una parte seleccionada de la población sobre la cual se efectúan juicios o inferencias y o generalizaciones para estimar características del universo o población total. Entonces, en la muestra básicamente es donde yo voy a hacer una selección y sobre esa selección voy a hacer un estudio para poder establecer y llegar a determinar y dictaminar la fiabilidad de la información financiera. Entonces, son aspectos bastante claros en el muestreo. La muestra aleatoria, que puede ser otra forma también de hacer una selección, es aquella en la cual cada unidad de muestreo tiene una oportunidad de ser o no ser seleccionada. Significa que cuando yo digo aleatoriamente, obviamente entiendo de que no va a ser en un orden cronológico, sino que voy a tener una selección aleatoria o no en un orden sistemático para poder tener mejores resultados en cierta evaluación con base a esta muestra seleccionada. Atributo es cualquier cualidad o característica cualitativa de una unidad de muestreo. Yo creo que cuando hablamos de calificación de atributos, podría darles el ejemplo de un concurso de belleza. O sea, se están calificando los atributos que posee una persona para pues, llegar a tener un premio, ¿no? Pero los atributos son los mismos, ¿verdad? Las medidas, el peso, la forma en que se dirigen al público, etcétera, ¿no? Entonces, tiene esos mismos atributos, se le califican a todas las concursantes. Entonces, el atributo, cuando nosotros hablamos de atributo en información financiera, tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces, voy a validar atributos, por ejemplo, de cheques, de facturas, de recibos, porque lógicamente voy a validar los mismos atributos para todas las transacciones. En el caso de las variables, pues es una característica cuantitativa de los elementos constituidos de una población. Ahí se recuerdan que en el examen pues va a venir teoría y esta es la teoría que ustedes tienen que ir anotando para el tema de su estudio. Tengo también el nivel de confianza. Bueno, los enunciados que los problemas o los ejercicios que vamos a ver, siempre vamos a tener nivel de confianza. El nivel de confianza es la probabilidad o grado de confianza que los resultados obtenidos en una muestra sean representativos del total de la población. Significa que yo en los ejercicios voy a tener siempre establecido un nivel de confianza. Este puede ser del 99%, del 95%. No voy a tener pruebas a un 100%, porque claramente no puedo depositar el 100% de nivel de confianza en un procedimiento o en un documento. Entonces, voy a tener un nivel de confianza que siempre me lo va a dar el ejercicio. Denme un segundo solo.
Perdón, jóvenes, ¿me escuchan? Ahora sí, Luis. Sí, es que sí tuve un bajón, permítanme. Perdón, es que aquí es donde estoy viviendo. Yo ahorita está cayendo una tormenta y cabal hubo un bajón de luz, pero ya me restablecí. Sigamos entonces, me quedé en nivel de confianza. ¿Ok? Precisión y tasa de error. Miren pues, dentro de los ejercicios vamos a tener dos tipos de tasas. Por un lado voy a tener la tasa de precisión y por otro lado la tasa de error, que no son iguales, no tienen la misma función. Por un lado, la tasa de precisión siempre va a estar identificada con un signo positivo y negativo a la vez. Significa que la tasa de precisión va a ser más o menos un 1%, un 2%, un 3%, va a depender lo que el enunciado me diga. ¿Qué es una tasa? ¿Qué es una precisión? Es la tolerancia donde se realiza la estimación o la amplitud generalmente expresada en positivo y negativo. Es un porcentaje dado dentro del cual debe de estar comprendida la respuesta verdadera sobre las características de la población con un nivel de confianza específico. Bueno, en pocas palabras, la tasa de precisión no es más que un intervalo que yo tengo entre el límite inferior y el límite superior sobre el cual voy a validar el tamaño de la muestra. Entonces yo voy a tener en los enunciados una tasa de precisión y esta va a estar identificada por un signo positivo y negativo a la vez. En el caso de la tasa de error, esta tasa es el porcentaje máximo de error que puedo aceptar o estimar que el auditor va a hacer esa estimación sobre la población sujeta a muestreo. Ejemplo, yo puedo suponer que puedo tener una tasa de error máxima del 5%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la tasa de error es la tolerancia máxima permitida por el auditor. A diferencia de la tasa de precisión, esta únicamente pues es positiva. En el caso de la tasa de precisión tiene signo positivo y negativo. Entonces nosotros en el ejercicio vamos a ver tasas de precisión y vamos a ver tasas de error. Por lo tanto, tengo que ir viendo eso en los ejercicios. Características entonces de la muestra que se represente adecuadamente a la población. Quiere decir de que tenga la oportunidad el universo de ser o no ser seleccionado. Debe tener un grado de confianza que pueda medir matemáticamente y que la muestra sea seleccionada al azar. O sea, eso es lo que vamos a hacer nosotros claramente con las tablas. Ahora, creo que queda claro que como voy a hacer un muestreo, hay un riesgo ahí de que yo pueda cometer un error porque voy a basar mi opinión sobre una muestra y no sobre una totalidad de información. Eso tengo que tenerlo muy claro. Entonces, el riesgo de muestreo existe dentro de la evaluación de la muestra. Entonces, hay que tener cuidado porque el riesgo de muestreo básicamente existe. Puede ser de que yo seleccioné dentro de la muestra información que no tenía error y que la que no seleccioné poseía errores sustanciales que sí desvirtuaban el saldo que estoy analizando. Entonces, ¿qué dice la teoría? El riesgo de muestreo va a variar en forma inversa en relación con el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más pequeño es el tamaño de la muestra, mayor es el riesgo de muestreo. Significa que entre más pequeño sea el volumen de transacciones que ustedes van a revisar, más tienen riesgo de no detectar errores o irregularidades dentro de la información financiera. Entonces, esto obviamente pues tengo que manejarlo como parte de la auditoría que voy a realizar. ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Todo claro, jóvenes? Bueno, al menos lo que vamos viendo en la parte teórica. ¿Sí? Por lo menos, Sí, por el momento bien, muy bien.
Entonces, veamos acá que existe una clasificación de los métodos de muestreo. Por un lado, pues está el muestreo de atributos que ya les había comentado a ustedes. Este muestreo lo que hace es que va estableciendo atributos, cualidades de ciertas transacciones y que yo voy a medir o voy a calificar basado en esos atributos o cualidades. Entonces voy a agarrar facturas y las voy a medir igual. Voy a agarrar recibos y las voy a medir igual. Entonces, no voy a, digamos, a calificar recibos y facturas porque no tienen los mismos atributos. O sea, esa es la esencia del muestreo por atributos. En el caso del muestreo de variables, básicamente va en función a los montos. Claro, hay métodos para establecer este método de variables, pero normalmente tiene una variación sobre el tema de los montos. Entonces aquí yo ya no establezco atributos, sino que va sobre los valores o los valores monetarios que normalmente se utilizan dentro de la información financiera. Un segundo, por favor. Muy bien, sigamos acá. Bueno, ahorita les voy a enseñar las tablas, voy a dejar de presentar. Yo les mandé a ustedes un archivo Excel. Entonces quiero que por favor nos ubiquemos en este archivo Excel que yo les mandé en su momento. Quiero que por favor se fijen que en este archivo ustedes tienen 3 carpetas o tienen 3 pestañas. Cada una pues tiene una función diferente. Estas tablas ustedes las tienen que llevar para el día del examen, o sea, las tienen que imprimir y llevarlas para poder resolver el ejercicio de muestreo. Entonces voy a explicarles la función que tiene cada una de estas tablas dentro de los ejercicios. Primero, la tabla que ustedes están viendo en pantalla, pues si ustedes pueden percibir, tiene 14 columnas y a la vez tiene 100 líneas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a, o para qué voy a Entonces así voy buscando hacia abajo a encontrar los primeros documentos a examinar. Si yo no encuentro en la columna 1, llegando a la línea 100, no encuentro esos 10 documentos, entonces me paso a la columna 2 y otra vez hasta la línea 100, pero siempre de forma vertical. Nunca voy a tomarlo de forma horizontal. La búsqueda de forma horizontal no es la forma en que se utiliza esta tabla. Entonces, esta tabla me sirve a mí para determinar o buscar los primeros documentos a examinar. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Lick, buenas noches. Yo tengo una consulta. Ajá.
Así como esta tabla ya está definida para buscar por el tipo de rango, Sí, o uno la llena para después ir buscando por rango. no, ahí ya está definido los números. Usted lo que va a tener, lo que debe de tener en el enunciado es el rango de búsqueda. Entonces el enunciado a usted le va a dar un rango y la tabla está diseñada para que usted busque ese rango. Y ahí vamos a hacer ejercicios para que usted vea cómo funciona. A eso le iba a preguntar algún ejemplo o ejercicio, pero ya Ah, usted bueno, lo... de hecho, en el material que les mandé tienen 2 ejercicios que vamos a realizar. Yo esperaría que tengan a la mano el material que yo les mandé porque al finalizar la parte teórica están los 2 ejercicios que vamos a resolver al finalizar esta parte teórica. Ahí están los primeros 2 ejercicios. Entonces hoy Gracias, Lick. vamos a hacer el primero hasta donde podamos llegar. Ahí está el primer ejercicio. Bueno, sigamos. Entonces, rangos de búsqueda me van a dar. Yo les voy a decir cómo se hace. Lo que quiero que quede claro es de que la búsqueda es vertical, jamás horizontal. Y normalmente el ejercicio me va a decir dónde empiezo a buscar. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a decir, empieza en la columna 2, línea 5. Entonces yo empiezo en la columna 2, línea 5 y de ahí para abajo, ¿verdad? O sea que excluyo esta parte. La columna 1 y los primeros cuatro líneas quedan excluidas de esa búsqueda, ¿verdad? Pero por eso vamos a hacer varios ejercicios para ambientarnos en la búsqueda. Vamos con la segunda serie de tablas. La segunda serie de tablas, que es la siguiente pestaña, está identificada por la parte izquierda donde dice tabla 2A, tabla 2B, tabla 2C y así sucesivamente hacia abajo. Vean, hay varias tablas. ¿Qué características tienen estas tablas? Primero, voy a tener tasas de error o tasas de ocurrencia, que también se les llama de esa forma. Voy a tener nivel de confianza. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que tengo acá? Tasas de precisión. ¿Qué es lo que hace de diferente la primera tabla o la tabla 2A con la tabla 2B? Lo que hace diferente normalmente es la tasa de error. Esta tabla tiene una tasa de error del 10% con un nivel de confianza del 95%. Veamos la tabla 2B. La tabla 2B es una tasa de error del 10%, pero miren, el nivel de confianza ya no es igual, es del 99%. Entonces, el enunciado me va a decir a mí cuál es la tasa de error y el nivel de confianza que yo debo de tener para hacer la búsqueda, en este caso, del tamaño de la muestra. Del lado izquierdo, todas las tablas del lado izquierdo, vean, del lado izquierdo de la pantalla, esto, todas las tablas tienen esta identificación de números. ¿Qué significan estos números? Estos son los universos. O sea, aquí me está dando universos desde el 200 hasta el 100,000. Entonces, estas tablas, todas las tablas tienen los universos del lado izquierdo. Y si se fijan, perdón, en las tasas de precisión, lo que yo tengo acá son tamaños de muestra en función a las tasas de precisión. Entonces, esta tabla, esta serie de tablas me sirve a mí para determinar los tamaños de la muestra, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Claramente vamos a hacer ejercicios, pero quiero saber si entendieron un poquito de qué función tiene la tabla. Ahí en la práctica nos vemos, Lick. Ah, va, muy bien. Sigamos, pues. Yo lo que estoy haciendo es un conocimiento general ahorita de las tablas. Vean la tercera serie de tablas. Esta cambia con relación a esta que ya, pues para empezar, aquí tengo tasas de precisión y aquí dice tabla 2A, tabla 2B, pero estas no, estas empiezan con tabla A, tabla B, tabla C, o sea que ya son solo las literales. Pero si se fijan, sigo teniendo tasa de error, nivel de confianza, que es esto, ¿verdad? Entonces, aquí sigo teniendo tasa de error y nivel de confianza.
Pero aquí arriba ya no tengo tasas de precisión, lo que tengo son tamaños de muestra. Entonces yo sigo teniendo acá los universos, vean, pero acá ya no tengo tasas de precisión, sino que tengo tamaños de muestra. ¿Por qué? Porque aquí voy a encontrar algo que se llama la tasa de error real, que yo les voy a enseñar en la práctica qué significa eso y para qué sirve. Pero lo que quiero ahorita es de que ustedes identifiquen que las 3 series de tablas que tenemos en ese Excel, primero pues las tengo que tener impresas todas, todas. Y segundo, que pues no son lo mismo, ¿verdad? O sea, no vayan a llegar al examen solo con estas, porque no van a tener estas y no van a tener estas tampoco. Tienen que llegar con las 3 series de tablas. Bueno, regresemos a la presentación. De todos modos, ahí igual tengo las tablas que se están usando. Muy bien. Entonces aquí está la primera serie de tablas que yo les decía, donde están los documentos a examinar, que ya vamos a ver cómo funciona. La segunda serie de tablas, donde yo tengo las tasas de precisión. Y la última serie de tablas, donde ya tengo tamaños de muestra en la parte superior de la hoja. Entonces, claramente los ejercicios me van a enseñar a mí cómo utilizar esta serie de tablas. Muy bien. Vamos a hacer el primer caso práctico, vamos a iniciarlo, vamos a tener un entendimiento primero antes de desarrollarlo al 100%. Entonces, este caso práctico que les voy a presentar, ustedes ya lo tienen en el material teórico. Ahí están 2 ejercicios, este de CASI SA y el otro que se llama muestreo por bloques, ¿verdad? Ese ya está en el material que yo les mandé referente a muestreo estadístico. Entonces, hasta abajo están los 2 ejercicios. No sé si alguien me hace el favor de leer el ejercicio, por favor. ¿Quién me hace la campaña de leerlo? Así yo después explico los elementos. Por favor, ¿algún compañero? A ver, o yo designo quién. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, Walter. Muy bien. Hágame el favor entonces. Usted ha sido contratado para evaluar el control interno del área de cuentas por parte de la empresa CASI S.A. Los atributos a buscar mediante la inspección de documentos son facturas igual a orden de compra. En la práctica hacemos las pruebas. Resultado 3. Factura concuerda con recepción de mercancía. Resultados 1. Distribución contable, resultado 2. Existe aprobación de pago, resultado 4. Vamos de depositar un nivel de confianza 95%, tasa de error del 2%, desviación máxima aceptable 4%. La numeración de control asignada está dentro del rango de la 12.167 a la 18.168. Al recibirse la factura a pagar se le asigna un número de control de 5 dígitos. La compañía procesa aproximadamente 116 documentos a la semana. Tomando en cuenta las políticas de la empresa, determinamos que no toda la documentación necesita orden de compra y aprobación de pago. Se solicita: 1. Establecer el universo real estimado y usado. 2. Tamaño de la muestra. 3. Los 5 primeros documentos a examinar. 4. Ruta a seguir, línea 37, columna 1. Siempre lo dan. 5. Cuadro de evaluación. 6. Conclusiones. Y 7. Precisión más menos 2. Tasa de precisión. Muy bien, gracias, Walter, muy amable. Vean, ¿cómo voy a entender este ejercicio primero? Lo que me están dando a mí al inicio son atributos, donde dice factura igual a orden de compra, factura concuerda con recepción. Son 4 atributos los que yo voy a validar dentro de la información o de las transacciones que voy a hacer una selección de muestra.
Los resultados son la inspección del cumplimiento al control interno de estos atributos. Por ejemplo, el primer atributo dice factura es igual a orden de compra. 3 documentos no cumplieron con ese atributo, pero yo ya yo lo estoy indicando. Entonces, normalmente se va a llamar resultados o excepciones, ¿sí? Entonces, ahorita en este ejercicio le pusieron resultados. Vamos a ver otros ejercicios más adelante donde le van a poner excepciones. Va. Entonces, ahí tengo que yo siempre voy a tener las excepciones o los resultados. Entonces, voy a revisar 4 atributos. Si se dan cuenta, tengo nivel de confianza del 95% y tasa de error del 2%. O sea, eso ya me lo dan a mí por default. Siempre el ejercicio va a tener tasa de error y tasa de precisión. De hecho, dentro de lo que se solicita, la tasa de precisión no me la están pidiendo, pero aquí pusieron la tasa de precisión. Entonces, aquí me están dando realmente 5 situaciones que yo tengo que realizar porque 2, como es la ruta a seguir y la tasa de precisión, son elementos que van dentro del enunciado, ¿sí? Es información que siempre me van a dar. Si se fijan, también tengo un rango de documentos. Aquí es donde ya empiezo a ver que tengo pues un rango de emisión de documentos. Este rango me va a servir mucho para hacer la búsqueda de documentos a seleccionar. Luego dice que al recibirse la factura se le asigna un número de control de 5 dígitos. Si ustedes observan, el rango de control asignado sí tiene 5 dígitos. El 18.168 tiene 5 dígitos, vean. Al igual que el 12.167 tiene 5 dígitos. O sea que esta es información complementaria. Y algo muy importante, todo enunciado va a decir siempre cuántos documentos emiten aproximadamente en un año. Entonces, voy a tener siempre un rango de documentos emitidos y por otro lado, siempre voy a tener una estimación de documentos emitidos en un año, que en este caso, pues ahí dice que aproximadamente emiten cierta cantidad de documentos. Algo que no les he comentado es la desviación máxima aceptable. Vamos a ver nosotros en el ejercicio o vamos a tener que determinar algo que se llama un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza no es más que establecer el límite real inferior y el límite real superior de la variable que vamos a analizar. Entonces, la desviación máxima aceptable resulta ser el límite superior que ya me lo están dando. Yo únicamente lo que voy a hacer es validarlo. Entonces, ya van a ver ustedes cómo lo voy a validar. Entonces, normalmente me pueden o no me pueden dar la desviación máxima aceptable, la verdad. Si el ejercicio lo trae, pues solo es para que yo lo valide, pero sí tengo una forma de calcular esa desviación máxima aceptable y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué elementos voy a establecer? Vean, voy a establecer 3 universos: real, estimado y usado. Luego de establecer los universos, voy a determinar el tamaño de la muestra. Luego me dice que busque los primeros 5 documentos a examinar y ya me están dando dónde empiezo a hacer esa búsqueda, de qué forma. Y por último, pues me piden un cuadro de evaluación que voy a, obviamente, a tener que emitir las conclusiones y recomendaciones del caso en función del resultado que yo voy a obtener. Entonces, estos ejercicios de muestreo normalmente siempre vienen planteados de esta forma, traen atributos, vienen excepciones, tiene nivel de confianza, tasa de error, tasa de precisión, por ahí puede traer desviación máxima aceptable, tiene que traer un rango de documentos emitidos y también tiene que tener una estimación de documentos emitidos en un año. Entonces, vamos ahorita a determinar los universos, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que empiezo a establecer los universos. Primero voy a establecer el universo real. El universo real siempre se calcula sobre la cantidad de documentos emitidos, porque claramente
yo tengo una cantidad de documentos emitidos, entonces ese es el universo real. Pero aquí hay una particularidad que necesito que por favor siempre tomen en cuenta. Yo tengo que hacer una resta del número más alto al número más bajo y siempre sumarle un 1. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo aquí es un conteo de documentos y tengo que incluir todos los documentos. Entonces, si yo hago la simple resta, estoy excluyendo un documento, porque obviamente yo voy a contar 18,168 documentos, pero o sea, no estoy contando todos los documentos que están del 12,167 a ese 18,168. Entonces, con una simple resta, voy a dejar fuera un documento. Entonces, por eso, cuando hago esa resta, tengo que sumar siempre 1. Entonces, el universo real es 18,168 menos 12,167 más 1. El universo real es 6,002. Significa que ellos en un año generaron 6,002 documentos. Ese es el universo que yo he establecido basado en la información del enunciado. Pregunto, no sé si está claro cómo yo determiné este universo real. ¿O hay alguna duda? Todo claro, Lick. Muy bien. Entonces, por favor, vayan ahí tomando nota. Ahora, vamos al universo estimado. Siempre la palabra clave acá del universo estimado es que el enunciado dice, se emitieron aproximadamente, y ahí les dice cómo, ¿verdad? Cómo va a ser el cálculo. En este caso les dice que son 116 documentos por semana. Hagan el cálculo, por favor, y me dicen cuánto sería el universo estimado en este caso. Por favor. Siempre el universo estimado lo llevo a un año. A ver, ¿alguien ya tiene el dato de cuánto es el universo estimado? 6,264. Orlando dice 6,264. ¿Alguien tiene un dato diferente? Sí, porque son 54 semanas por un año, ¿vale? Pues esperemos, vamos a ver. ¿Alguien más tiene un dato diferente? ¿O coinciden con Orlando? A ver, jóvenes. ¿Cuál es el universo estimado? Lick a mí me da 6,032. Muy bien, Saúl Santos, gracias. 6,032. ¿Alguien más le dio 6,032? ¿O le dio lo que le dio Orlando? A mí también me No, da sí, Lick, 6,032. 6,032. Bueno, ¿por qué 6,032? Porque son 52 semanas en el año. Vean, ahí es donde yo tengo que tener cuidado de la forma en que hago mi cálculo. Muy bien, gracias Orlando. Gracias compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hice? Los documentos estimados, que la estimación de documentos, lo tengo que llevar a un año. Y tengo que tener cuidado porque me pueden decir que es bimensual, que es semestral, que es cuatrimestral, que es trimestral. Entonces ahí es donde tengo que tener cuidado de la forma de calcular la cantidad de documentos por la temporalidad que me da el enunciado. En este caso dice que son semanales. Por lo tanto, tengo que hacer el cálculo al año. Entonces, tengan cuidado porque yo podría haber dicho, bueno, son 4 semanas en el año, entonces hago un cálculo basado en que todos los meses tienen 4 semanas, pero realmente no todos los meses tienen 4 semanas. Entonces, ya se ha establecido que hay 52 semanas en el año. Y ahí es donde salió el cálculo. Bueno, entonces ya tengo mi universo real, ya tengo mi universo estimado, vamos a sacar el universo usado. Miren, pues, ¿cómo sale este universo usado? Aquí dice se aproxima a 6,000. Aquí hay algo muy importante. Miren, pues, si ustedes se fijan, el universo real y el universo estimado están
literalmente cerca. ¿A qué me refiero? A que hay 6002 de universo real y 6032 de universo estimado. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces yo podría decir que pues está coherente el dato. Sin embargo, puede pasar que cuando yo estoy haciendo los cálculos, por ejemplo, me dio un universo real del 6002, pero cuando hago el cálculo del universo estimado me da 8000, por ejemplo. O sea, ya se me disparó 2000 más del universo real. Entonces ahí tengo que tener cuidado. O yo hice mal el cálculo o realmente pues hay una diferencia de 2000 documentos. Entonces, cuando yo tengo esa diferencia muy grande en cálculos, yo voy a ubicar siempre el tamaño de la muestra sobre el universo real, ¿sí? Porque el universo estimado va a ir sobre el universo real. Ahora, ¿de dónde saqué yo que el universo usado, son 6000? Bueno, veamos una tabla. Vamos a regresar aquí a las tablas y quiero que miren lo siguiente. ¿Se recuerdan que yo les dije que esta segunda serie de tablas me iba a servir a mí para encontrar el tamaño de la muestra? Por eso tengo tasas de precisión, tengo tasa de error y nivel de confianza. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí me interesa que se recuerden siempre es que al lado izquierdo de esas hojas, siempre tengo que recordar que estos son tamaños son universos, perdón. Estos son los universos. Entonces, el universo real que yo establecí en el ejercicio decía 6002, pero aquí no tengo 6002 y tampoco tengo 6032. ¿Qué es lo que más se acerca a ese 6002? Los 6000, miren. Entonces, de ahí es donde yo empiezo a establecer cuál es mi universo que yo voy a utilizar para hacer los cálculos. Entonces, por eso se llama universo usado. Entonces, el universo de 6002, el universo real, se asemeja más a 6000. Vean la segunda serie de tablas. Sigo teniendo los universos y aquí sigo apareciendo los 6000. Por eso es que esto se basa en el universo real. Entonces, aquí claramente el universo usado utilizando la tabla, el más cercano a este universo real es 6000 según las tablas. ¿Me explico de dónde sale ese universo usado? ¿O hay alguna duda? Todo bien, Lick. Todo claro, Lick. Todo claro. Va, entonces tengan cuidado, porque los universos, si yo calculo mal un universo, pues voy a tener mal toda la información de ahí en adelante. Bueno, vamos a dejar hasta acá la clase porque tengo que explicar tamaño de muestra ahora que ya te expliqué universos y ese pues sí me lleva un poquito más de tiempo para poderlos ya orientar bien, pero quería comentarles, el día de mañana nosotros tenemos clase presencial. Sin embargo, me convocaron a mí para una situación que debo atender académica en la universidad. Yo sí voy a estar en la universidad, pero no creo darles clase. Y creo que el licenciado César va a estar ocupado, pero voy a validar con él para ver si él ya se desocupa a las 7 y ver si se puede dar la clase. Entonces yo les voy a confirmar mañana cómo está el tema del viernes. Yo definitivamente no voy a dar la clase porque tengo una actividad académica que cubrir mañana en la universidad, pero voy a coordinarme con el IC y si no, pues yo les valido ahí que sería que nos veríamos hasta el día martes. La próxima semana, pues habría que ver, yo creo que nos tocaría virtual porque esta era la presencial, pero vamos a ver cómo nos quedaría entonces para la próxima semana. Ya el licenciado les va a mandar los últimos ejercicios y laboratorios. Ya me confirmaron que tengo cierre de sistema de notas para zonas, en este caso el 31 de octubre. Entonces ya tenemos como meta con el IC entregarles zonas lo antes posible. Entonces ahí les vamos a seguir dando la información. Si es posible, nos vemos mañana y si no, pues nos vemos el día martes. Buenas noches, jóvenes, que descansen. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.